En el corazón de México, enterradas en la selva, hay cabezas gigantes, esculpidas en basalto. Algunas pesan 50 toneladas, con rasgos que no son de nativos americanos. Labios gruesos, narices anchas, cascos extraños. Fueron hechas hace 3000 años, antes de Colón, antes de los vikingos, antes de cualquier contacto conocido entre continentes. Y nadie puede explicar de dónde vinieron los modelos. Pero las cabezas son solo el comienzo. Los olmecas inventaron la escritura en las Américas. Inventaron el calendario que los mayas luego perfeccionaron. Inventaron el concepto de cero antes que cualquier civilización del viejo mundo. Construyeron la primera pirámide de las Américas y luego desaparecieron, sin dejar explicación, sin dejar descendientes claros, sin dejar respuesta. ¿Quiénes eran los olmecas? ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué la historia oficial prefiere no hacer estas preguntas? Los olmecas florecieron entre el 1500 a.C. y el 400 a.C. en la región del Golfo de México, hoy los estados de Veracruz y Tabasco. Selva tropical densa, calor intenso, terreno difícil. No es el lugar donde esperarían encontrar la civilización más avanzada de las Américas, y sin embargo, fue exactamente aquí donde todo comenzó. Lo que construyeron, la primera pirámide de las Américas, en La Venta, con 30 metros de altura, construida hace 3000 años. Ciudades planificadas con plazas centrales, templos, sistemas de drenaje sofisticados, rutas comerciales que cubrían miles de kilómetros, desde el centro de México hasta Guatemala y más allá. Lo que inventaron, el primer sistema de escritura de las Américas, el calendario de cuenta larga, que los mayas luego perfeccionaron y que se hizo famoso por la profecía del 2012. El concepto matemático del cero, el juego de pelota ritual, que luego se extendió por toda Mesoamérica. El problema que nadie quiere discutir. Los olmecas aparecen ya desarrollados, sin una fase primitiva visible en el registro arqueológico, sin un periodo de aprendizaje, como si hubieran llegado listos, o como si alguien los hubiera enseñado. Y aquí comienza el verdadero misterio. Volvamos a las cabezas, porque aquí es donde la arqueología convencional empieza a tropezar. Los números, 17 cabezas colosales descubiertas hasta hoy. La más grande tiene 3.4 metros de altura y pesa 50 toneladas, todas esculpidas en basalto, una de las rocas más duras que existen. En la escala de Mohs, el basalto está entre 6 y 7, cercano al granito, muy por encima del cobre o el bronce. Las herramientas disponibles para los olmecas eran de piedra, hueso y madera. Técnicamente, no deberían haber podido esculpir basalto con esa precisión, pero lo hicieron, con detalle extraordinario, con retratos individualizados, y luego transportaron estas cabezas 80 kilómetros a través de selva y pantanos, sin ruedas, sin animales de carga, sin metal. Los ingenieros que han estudiado el problema siempre llegan a la misma conclusión. Los cálculos no funcionan con la tecnología disponible, pero las cabezas existen. El misterio de los rostros. Cada cabeza tiene un rostro diferente, individualizado, como un retrato. Y los rasgos, labios gruesos, narices anchas, estructura facial específica, no coinciden con ningún pueblo nativo de las Américas. Algunos investigadores identifican similitudes con poblaciones del África Occidental, otros con poblaciones del Medio Oriente. La Academia Oficial rechaza ambas interpretaciones, pero no ha presentado una explicación alternativa convincente para los rasgos. ¿Quiénes fueron las personas representadas en estas cabezas? ¿Gobernantes? ¿Dioses? ¿Visitantes? ¿Y por qué los olmecas dedicaron un esfuerzo monumental a preservar estos rostros en piedra? La respuesta oficial es silencio, pero hay una posibilidad que la Academia evita discutir. La religión olmeca es perturbadora, no por lo que tiene de diferente, por lo que tiene de familiar. El jaguar divino, el dios principal olmeca, era una entidad mitad jaguar, mitad humano. Las esculturas muestran transformación, humanos convirtiéndose en jaguares. No es una metáfora obvia,
Es una representación física específica de un proceso de cambio. Los mayas heredaron esto, los aztecas también, pero la idea ya existía mucho antes que ellos, en los olmecas, como si hubiera una tradición más antigua que todos ellos heredaron. La serpiente emplumada. Los olmecas ya tenían el concepto de serpiente emplumada, combinación de reptil y pájaro, de tierra y cielo, que luego se convirtió en Quetzalcóatl para los aztecas, Kukulcán para los mayas. El mismo símbolo, pasado de civilización en civilización, por 2000 años, y este símbolo no existe solo en las Américas. En Sumeria, Enki era representado por dos serpientes entrelazadas, el caduceo. En Egipto, el uraeus, la cobra real en la frente del faraón. En todo el mundo antiguo, la serpiente como símbolo de conocimiento divino y poder. ¿Cómo llegó el mismo símbolo a los olmecas, aislados en México, sin contacto conocido con el viejo mundo? Los hombres jaguar, esculturas de figuras con características mixtas, mitad humanas, mitad felinas, bebés con rostros de jaguar, adultos en transformación. La interpretación oficial, representaciones simbólicas de poder chamánico. La interpretación alternativa, memoria de hibridación, linajes mezclados, como los nefilim bíblicos, como los semidioses griegos, como los seres híbridos que los textos sumerios describen. Los Anunnaki, según Zecarías Sitchin, crearon humanos a través de modificación genética. Los textos sumerios describen seres con características mixtas, no completamente humanos, no completamente divinos. Los olmecas esculpieron exactamente eso. ¿Coincidencia? ¿Memoria colectiva de algo real? ¿O imaginación paralela independiente? El sacrificio de sangre. Los olmecas ofrecían sangre a sus dioses, para alimentarlos, para mantener un pacto, para honrar un acuerdo. Los textos sumerios describen a los Anunnaki exigiendo ofrendas de los humanos que crearon. El mismo patrón, en culturas sin contacto conocido, como si ambos estuvieran honrando el mismo acuerdo original. Y luego, alrededor del 400 a.C., todo se detuvo, sin advertencia, sin transición gradual, sin explicación. Entonces, ¿de dónde vinieron los olmecas? La arqueología oficial dice, se desarrollaron localmente. Evolución gradual de culturas locales anteriores. Pero hay tres problemas con esa explicación. Primero, la ausencia de una fase primitiva. Toda civilización conocida tiene una fase de desarrollo visible. Los sumerios tuvieron siglos de evolución antes de las primeras ciudades. Los egipcios tuvieron milenios de cultura predinástica antes de las pirámides. Los olmecas aparecen ya desarrollados en el registro arqueológico, como si hubieran llegado con el conocimiento ya formado. Segundo, el conocimiento avanzado. El calendario de cuenta larga que los olmecas crearon es extraordinariamente preciso. Calcula el año solar con un error de solo 17 segundos por año. Para crear tal calendario, necesitas siglos de observaciones astronómicas sistemáticas. ¿Dónde se hicieron esas observaciones antes de los olmecas? No hay registro. El conocimiento apareció ya completo, ya probado, ya refinado, como si hubiera sido traído, no desarrollado. Tercero, las conexiones imposibles. Pirámides en México y pirámides en Egipto, construidas aproximadamente en la misma época con técnicas similares. Mitos del diluvio en ambos continentes, con detalles específicos que coinciden. El símbolo de la serpiente divina, presente en ambas tradiciones. El concepto de rey Dios que gobierna por mandato celestial en ambos lados del océano. Culturas sin contacto conocido, con elementos culturales idénticos. La explicación convencional, desarrollo paralelo independiente. La explicación alternativa, una fuente común. Una civilización anterior al Younger Dryas que envió sobrevivientes a ambos lados del océano. En Egipto se convirtieron en los Shem-Su-Hor. En las Américas se convirtieron en los olmecas. Y el conocimiento que trajeron, el calendario, la escritura, la arquitectura monumental, los símbolos divinos, fue el mismo en ambos lugares.
porque vino de la misma fuente. Es una teoría, no es un hecho probado, pero explica lo que la teoría oficial no puede explicar y deja una pregunta que no desaparece. Si los olmecas recibieron conocimiento del exterior, ¿quiénes eran los portadores de ese conocimiento? ¿Y a dónde fueron cuando los olmecas desaparecieron? Alrededor del 400 a.C., los olmecas desaparecieron. Lo que sabemos, las ciudades fueron abandonadas. Algunas cabezas colosales fueron deliberadamente enterradas, como si quisieran preservarlas u ocultarlas de algo que se acercaba. La población se dispersó, migró o simplemente se detuvo. Lo que no sabemos, ¿por qué enterraron las cabezas? ¿A dónde fueron los sobrevivientes? ¿Por qué una civilización tan avanzada simplemente cesó? Pero el legado sobrevivió. Los mayas surgieron después. Heredaron el calendario olmeca, la escritura olmeca, la religión olmeca. Los aztecas también. Heredaron a Quetzalcóatl de los olmecas, los toltecas, los zapotecas, los mixtecas. Todas las grandes civilizaciones de Mesoamérica bebieron de la misma fuente. Y esa fuente eran los olmecas. Pero ¿de dónde bebió la fuente? Hay una respuesta que conecta a los olmecas con Egipto, con Sumeria y con las civilizaciones perdidas del mundo antiguo. Una respuesta que la arqueología oficial evita, pero que los monumentos dejados por los olmecas sugieren con una claridad perturbadora. En el próximo video exploraremos a Pacal de Palenque, el gobernante maya, cuya tapa del sarcófago muestra algo que la teoría de los Anunnaki nunca olvidó. Suscríbanse para no perdérselo. Nos vemos el jueves.